Notiparaco, para colombianos de bien. Llamarlos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y hay que decir que empezamos este Notiparaco con los protagonistas, con los demócratas de este país, con los defensores de las libertades, con los que gritan dictadura en todas partes, pero que cuando gobiernan quieren gobernar cogiendo, desapareciendo a la gente, borrando grafitis y negando el curso de la historia. Y entonces, ¿de quién estoy hablando yo? Claramente de las gentes divinamente, caray, de las gentes de bien, carachas, que ahora gobiernan en Medellín y que además de todo son los representantes del uribismo en Colombia. Dígase usted, las familias de bien que permitieron que un gamonal advenedizo llegara al poder, financiado presuntamente por carteles de narcotráfico, y que a su vez este señor llamado Álvaro Uribe Vélez puso presidentes de ahí para adelante, pasó por encima de la democracia y de la constitución y dejó a sus esbirros o a sus discípulos o a sus mascotas gobernando en el resto del país, porque él no puede permitir acá que hayan gobiernos de izquierdas, ni alcaldes de izquierdas, ni gobernador, ni nada de izquierdas, porque él es el dueño absoluto del país, según los que manejan a su antojo acá las finanzas, que son los banqueros. Para ponérselos claro a ustedes, los banqueros le dieron poder a Álvaro Uribe Vélez, las familias divinamente le dieron poder a Álvaro Uribe Vélez, la paracamenta le dio poder a Álvaro Uribe Vélez en una relación de toma y dame, y el narcotráfico también encumbró a Álvaro Uribe Vélez. Hoy el señor alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, pretende que por ser alcalde de Medellín la gente se olvide de todo lo que ocurrió cuando Álvaro Uribe Vélez fue presidente, no solamente en Colombia, sino más precisamente allá en Medellín, donde los uribistas paisas, eso no quiere decir todos los paisas, sino escúchese bien, los uribistas paisas están dispuestos a hacer lo que sea para no dejar que la gente libremente haga grafitis en esa ciudad, porque eso no es de gentes de bien. Vamos a dejarles claro qué es lo que está pasando en estos momentos en Medellín entre Gustavo Petro y Fico Gutiérrez, Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, y las madres de las víctimas que están en la escombrera, y el mismísimo señor Fico Gutiérrez. Y esto se remonta a la Operación Orión, pero antes hay que dejar claro que el paisa uribista se siente feliz y se siente con el pecho lleno, que porque en la Comuna 13 ahora mismo hay escaleras eléctricas y la gente puede ir a ver la comuna, puede ver cómo funciona el comercio, y porque Álvaro Uribe Vélez se metió allá y dijo: plomo es lo que hay y plomo es lo que viene, y nos vamos a meter acá y vamos a sacar a todo el que no nos guste, y después vamos a volver esta comuna una comuna que demuestre que la seguridad democrática sí funciona. Y entonces resulta que con la Operación Orión, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente y la señora Marta Lucía Ramírez vicepresidenta, cogieron a la policía, cogieron al ejército y cogieron a los paracos y los metieron a todos juntos con lista en mano a la Comuna 13 y fueron desapareciendo gente, y la gente que desaparecieron la echaron por allá en una fosa común, que porque es que así funcionan las políticas de la derecha y el neoliberalismo criollo acá en este país llamado Colombia. Y entonces que eso no se puede ir a revolcar allá, que eso no se puede ir a buscar allá, porque lo hecho está. Y entonces, ¿qué hicieron las madres de las víctimas que cayeron allá
para, por orden del mismísimo presidente de la República en ese momento, empezar a mostrarle al país, por medio del arte en la ciudad de Medellín, quién fue el que dio la orden para que la Operación Orión se ejecutara. Y entonces, mediante unos grafitis, le mostraron al país qué fue lo sucedido allá verdaderamente. Pero resulta que el alcalde de Medellín, don Fico Gutiérrez, que pertenece al Centro Democrático, que es el partido montado por Álvaro Uribe Vélez, dijo: no señor, aquí no me van a hacer esos grafitis, y mandó a borrar los grafitis. O sea, empezó a echarle pintura gris, y él determinó qué son grafitis, qué es arte y qué se puede poner en Medellín, porque se siente el dueño absoluto de la ciudad, ya que Álvaro Uribe Vélez le dio ese poder. Y entonces don Fiquín Gutiérrez simplemente dijo: me borran todo eso, me hacen ese favor y me sacan a todos los mamertos vagos resentidos de ahí, porque yo no voy a permitir que me cojan la ciudad de Guachafita. Escúchese bien, de Guachafita. Pero entonces el mismo Fico Gutiérrez no permitió que se borraran los grafitis ni los murales hechos en favor de Álvaro Uribe Vélez, o en honor a Álvaro Uribe Vélez, y también en honor al señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. No señor, esos grafitis sí no me los tocan, y eso sí me los dejan ahí, porque eso es arte, arte puro. Pero los grafitis en donde se muestra a Álvaro Uribe Vélez como la persona que dio la orden para ejecutar la Operación Orión, eso sí me los borran, porque aquí a Medellín no me la van a coger pues estos mamertos y me la van a volver un grafitero. Resulta que después de borrarse esos grafitis, pues la gente se reunió y los volvió a hacer con el eslogan de que las cuchas tienen razón, y con las cuchas se refieren a las madres de las víctimas de la escombrera. Pero como todos sabemos acá que el uribismo funciona como un aparato criminal bien establecido en este país, ya salieron los periodistas de los grandes medios de comunicación y los periodistas que gritan que aquí no hay libertad de expresión, a decir que eso de la escombrera es puro cuento, que eso es inventado, que es que la retórica de la izquierda y la retórica de la mamertería es esa: encontrar un culpable en la derecha para armarse una película y utilizarlo para votaciones políticas por allá en el 2026. Y entonces salió don Néstor Morales, hay que ponerle Néstor doble Morales, a decir que es que las víctimas que se encontraron en la escombrera están ahí, pero no son ninguna víctima, no, que los familiares mismos quisieron ir a enterrar allá a esas personas. O sea, que quién puede asegurar que esas personas fueron metidas ahí por decisiones paracas en este país, que no, que la gente al no tener billete, al no tener plata, fueron y metieron a sus familiares ahí. O sea, les quitó la condición de víctimas este berraco, háganme el favor. Pero como él puede ejercer periodismo desde su atril, hay que decirlo, él puede ejercer periodismo desde su tribuna, financiada por familias de mega ricos en este país, que al mismo tiempo se han visto beneficiadas por las políticas de Álvaro Uribe Vélez, entonces que digan lo que quieran. Y el mismísimo Fico Gutiérrez nuevamente volvió a salir a decir en esa misma emisora que se llama Blue Radio, que es que él es el que determina qué es arte y qué no es arte en Medellín, que es que él por eso es el alcalde y al final tiene la razón. O sea que estos berracos que gritan dictadura en otros países, que tratan a Petro de dictador y que, mejor dicho, han armado toda una vitrina grandísima diciéndole al mundo entero que aquí está un régimen comunista y castrochavista, son los que cuando tienen un poquitico de poder entonces empiezan a ser autoritarios. ¿Quién le dio la orden entonces a Fico Gutiérrez de no permitir los grafitis? Pues don Álvaro Uribe Vélez, quien desde el ubérrimo dice: a mí a Medellín no me la tocan, es que yo decido qué se hace y qué no se hace en Medellín, por eso es que yo tengo una mascota ahí. Y entonces uno vuelve a lo mismo. ¿Por qué Fico Gutiérrez emprende una pelea con Gustavo Petro? Porque Petro le da la razón a los artistas que están grafiteando
tuiteando en Medellín con un mensaje político que simplemente nos lleva a la verdad. ¿Por qué Fico Gutiérrez más bien no se pronuncia frente a la situación de la escombrera? ¿Por qué don Fico Gutiérrez no le dice la verdad a Medellín? ¿Y por qué don Fico Gutiérrez prefiere armar este escándalo, pero que no se hable de Álvaro Uribe Vélez, de la Operación Orión y de la escombrera? O sea, don Fico Gutiérrez termina actuando como el mismísimo Miguel Abraham Polo Polo, que creyó que yendo a recoger unas botas y metiéndolas en una bolsa de basura, pues podía decirle a la gente que los falsos positivos en este país no existieron, que los tales falsos positivos es un invento de la izquierda castrochavista, y que no, señor. Resulta que a Miguel Polo Polo le tocó retractarse, pero aquí hay algo de fondo que es mucho más grave. Don Miguel Polo Polo quiso negar un aparato de gestión de agentes de Estado que cogían a campesinos y los vestían de guerrilleros para mostrar cifras y así quedar bien con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Tanto Fico Gutiérrez como el señor Miguel Polo Polo pretenden borrar la verdadera historia criminal de don Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente del 2002 al año 2010. Pero es que esto ha sido tradicional de la derecha. La derecha también negó la masacre en las bananeras, la derecha también negó el genocidio, el exterminio de la UP, la derecha también negó los falsos positivos y ahora niega los crímenes en la escombrera, porque da la casualidad que así es que han gobernado toda la vida, estando con los medios de comunicación, con las familias poderosas y con la matriz de poder acá, que es el poder hegemónico en Colombia, diciéndole al mundo entero que aquí se vive en democracia, pero al mismo tiempo desapareciendo a la oposición y proponiendo que las convivir y el paramilitarismo son la única salida a esta crisis que hay en este país desde hace 50 años, porque las guerrillas son el problema de absolutamente todo. No que el abuelo de Paloma Valencia se haya querido quedar con tierras, no que la gente divinamente, caray, haya desplazado campesinos y no que le estén quitando derecho a los pobres. No, el problema es la izquierda, porque la izquierda por sí misma es empobrecedora y supuestamente es criminal, cuando todos sabemos acá que don Álvaro Uribe Vélez lo que está es asustado porque viene su juicio y el señor le va a tener que responder a la justicia por andar sobornando testigos y por andar cambiando testimonios y por estarse burlando de la justicia misma. Así que, señor don Fico Gutiérrez, antes de que usted siga pidiendo que cojan los grafitis y los pinten con pintura gris, hay que decirle al país cuáles son sus relaciones con la oficina de Envigado, con el paramilitarismo en Medellín, y por qué es de su alcaldía, que no es esta sino la pasada, pero también esta, para dejarlo claro, salen contratos grandísimos que van a parar a los grandes medios de comunicación para que le laven la cara a usted y digan que es un gran alcalde y que puede ser presidente de la república. Usted ni siquiera pasó a segunda vuelta cuando quiso ser el presidente que Álvaro Uribe Vélez quería poner al mismo tiempo y quería además de todo jugar el mismo papel que Iván Duque. Hoy usted es el dictador de Medellín, hoy usted es el autoritario en Medellín, pero resulta que el arte está por encima de la política y resulta que la verdad está por encima de todo, y usted con pintura no va a poder tapar que Álvaro Uribe Vélez dio la orden para que se ejecutara la Operación Orión y que las víctimas de la Operación Orión están en la escombrera, así los medios de comunicación lo quieran negar, así aparezcan los Luis Carlos Vélez, las María Andrea Nietos, los Néstor Morales, las Vicky Dávilas y demás a decir que eso es otra vez un invento de la izquierda. No sean como tan descarados, háganme el favor. Por otro lado, sale don Iván Duque
en sus redes sociales y sale a decir en esas mismas redes, porque es que el señor utiliza sus redes sociales, el señor utiliza los medios de comunicación del establecimiento y el señor utiliza el lobby político que le hacen estos periodistas vendidos al poder, y entonces el señor sale a decir: yo sé por qué Petro no condena la dictadura en Venezuela, yo sé por qué Petro no condena a Maduro, yo sé por qué Gustavo Petro avala el actuar criminal de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro. Y entonces lo que dice el señor Iván Duque, sin prueba alguna, porque este nunca ha mostrado pruebas de nada, es que el señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, recibió dinero de la narcodictadura venezolana. O sea que quien financió supuestamente la campaña de Petro terminó siendo el régimen y la dictadura de Nicolás Maduro, y que por eso Petro calla ante las arbitrariedades que ocurren en el país vecino. Y entonces uno vuelve a la historia política de Colombia y dice: ¿cómo así que el señor Iván Duque está diciendo esto sin pruebas? ¿Cómo así que el señor Iván Duque le está diciendo al país que Gustavo Petro se financió con plata del régimen venezolano? ¿Y cómo así que el mismísimo Iván Duque, al que se le descubrió la ñeñe política, investigación de Gonzalo Guillén y de Julián Martínez, y que además fue probada con audios, con llamadas, con pruebas, o sea, se mostraron las pruebas y la justicia no quiso actuar, es el que está abriendo la boca para decir que el gobierno de Gustavo Petro es ilícito? Y entonces uno también recuerda que cuando Duque era presidente decía: el cerco diplomático ya está establecido y Maduro tiene sus días contados. Resulta que el señor Iván Duque no pudo sacar a Maduro, pero resulta que quien puso Iván Duque, que fue don Álvaro Uribe Vélez, tampoco pudo sacar a Chávez. O sea que estos berracos lo que se le han pasado es vendiendo humo con la situación política de Venezuela, haciendo politiquería con eso para elegirse acá en este país. Resulta que el señor Iván Duque recibió por lo menos 2 millones de votos comprados por el Ñeñe Hernández. Resulta que después de que Iván Duque fue presidente de la República, resulta que después de que el señor Iván Duque se posesiona como presidente de la República, a la posesión hay que decir que fue el mismísimo Ñeñe Hernández. Al Ñeñe Hernández después lo desaparecen y lo mandan a otro plano existencial. Resulta que están los audios, resulta que la calle Daza se voló, resulta que las pruebas están, y resulta que es que la fiscalía en ese momento, que fue puesta por el mismísimo Iván Duque en cabeza de Barbosa, negó toda evidencia de que aquí la mafia le compró la presidencia al señor Iván Duque, porque en el 2018 Petro iba a ganar. La cosa aquí es que Iván Duque, ¿con qué cara sale a decirle a los colombianos que el gobierno de Petro es ilegítimo sin poder comprobarlo y sin poder decir absolutamente nada más que las barrabasadas que escribe en sus redes sociales y que le permiten decir en los medios de comunicación que apoyan vehementemente al neoliberalismo acá en Colombia y apoyan el hecho de que Vicky Dávila llegue al poder en cabeza de Álvaro Uribe Vélez? Pero entonces vamos a lo verdaderamente grave de esto. Lo que Iván Duque quiere esconder es lo que Petro le está diciendo a los colombianos: estamos pagando la deuda que dejó el señor acá, porque el señor despilfarró plata, desapareció plata y endeudó al país. Por ejemplo, con el precio de la gasolina, del cual Iván Duque se ufana y dice: la gasolina en mi gobierno no subió tanto, pero el señor no dice que dejó un déficit fiscal que el señor Gustavo Petro tiene que pagar. Así, señoras y señores, pues les vamos a dar unos datos claros de lo que hizo Iván Duque en su gobierno y por lo que no está respondiendo, porque él anticipó antes de todo eso a un fiscal de bolsillo que prácticamente lo que hizo fue gastarse la plata de los colombianos construyendo apartamentos, andando en jet privado, cogiendo la plata y llevándosela a paraísos fiscales, enriqueciendo a su esposa y cogiendo también el mismo billete con el que el señor tenía que coger y hacer que la fiscalía funcionara, invirtiendo ahí en Revista Semana para que le llegaran los datos en un canje que hizo con Vicky Dávila. O sea, Vicky Dávila les mandaba a la Revista Semana, a la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía le mandaba las noticias directamente a Vicky Dávila. O sea, lo
señores, haciendo cualquier cosa con las pruebas y con la justicia en Colombia. Pero lo que hay que decir también es que el señor Barbosa, por orden de Duque y por orden de Álvaro Uribe Vélez, estaba espiando a la oposición en ese momento. Compraron un software y todavía no responden por eso. Por eso Iván Duque ahora sale a decir que el gobierno de Petro es ilegítimo, que Petro recibió plata de la dictadura castrochavista y que Petro debe ser derrocado y sacado del poder, al mismo tiempo que deja que su patrón Álvaro Uribe Vélez pida intervención militar en Venezuela. Es que son descarados, es que son verdaderamente cínicos y es que se las dan de demócratas pidiendo democracia en países ajenos, pero actuando como unos dictadores autoritarios acá en Colombia. Háganme el bendito favor, pues. Y ahora vamos con las cosas de Vicky Dávila que siguen moviéndose. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Y es que yo no puedo creer cómo los Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de países terroristas. Esto no puede ser. A los cubanos toca tenerlos ahí. Además, los cubanos colaboraron con el proceso de paz en Colombia. Y a mí no me gusta Santos. Y a mí no me gusta la paz tampoco. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice mi jefe Álvaro Uribe Vélez y con lo que dice toda la derecha colombiana. La paz en Colombia se tiene que acabar porque nosotros vivimos de la guerra, nosotros vivimos del plomo en el monte, nosotros vivimos de que un pobre se coja con otro pobre a chumbimba. Eso es lo que nos da capital político a nosotros. Así que los Estados Unidos actuó muy mal, hizo las cosas muy mal y ahora vamos a padecer esto. No sé cómo lo voy a padecer yo desde mi finca llena de privilegios, en donde vivo completamente con todo el clan Géneco. Yo no lo voy a padecer, pero de todas maneras tengo que proponer que vuelvan a meter a Cuba en esa lista, porque así me siento bien yo, y así se siente bien también mi patrón Uribe, y así se siente bien la derecha colombiana, promoviendo la guerra, no solamente acá en Colombia, sino en otros países también. Y si es posible que haya una intervención militar en Venezuela y saquen a Maduro del poder y pongan a alguien como Bukele, que es un dictador que sí me gusta, o como Milei, que es un autoritario que sí me gusta, que le quiten libertades a la gente, que la gente trabaje 12 horas y hasta 16 horas por intercambios, porque a mí no me gusta el comunismo, pero cuando toca conmigo, pero cuando es con los pobres sí, que trabajen por intercambio, que trabajen por leche, por pan, por azúcar y por arroz, que se ganen la vida, así como hice yo, porque yo vengo de abajo, yo vengo bien de abajo y yo he progresado y mírenme hasta donde he llegado. Yo voy a ser presidenta de la República. Por otro lado, tengo que decirles que el hijo de Petro, Nicolás Petro, ya va a irse para la cárcel y eso a mí me pone muy feliz y muy contenta, porque a mí las pruebas me las pasó Barbosa antes y yo cogí, apreté a Nicolás y lo puse a cantar y yo con el señor Barbosa prácticamente sacamos esa noticia y le dijimos a todo el país que en efecto Nicolás Petro se enriqueció ilícitamente, pero no solamente eso, sino que cogió esa plata y la metió a la campaña de Petro. Yo por eso quiero que derroquen a Petro también, y si es posible que los Estados Unidos se metan acá y saquen a Petro también del poder y me pongan a mí. Ojalá que el señor Donald Trump me escuche y él mismo coja a Petro y lo saque de allá y me ponga a mí en el poder, y así yo no tenga que hacer elecciones ni nada de eso. ¿Para qué democracia? Si la gente lo que quiere aquí es que gobierne la derecha, hombre, por favor. Y también en las cosas de Vicky que siguen moviéndose, podemos ver a toda esa manada de mamertos resentidos allá en Medellín, dizque pintando las paredes. No, ¿para qué? Las paredes tienen que verse bien, así la ciudad esté mal. Las paredes tienen que verse bien, así Fico esté gobernando mal, porque es que lo que importa es la apariencia. Lo que importa es cómo nos vemos por afuera, no lo que tenemos adentro. Eso no importa. Por eso yo apoyo a Fico Gutiérrez, que borre todo eso y la gente no se dé cuenta que la operación Orión ya existió, y a que nos importa unas víctimas por allá debajo. Eso no le importa a nadie. A la gente lo que le importa es que haya más seguridad democrática y es que el paramilitarismo retome como tiene que
ser y que las convivir vuelvan. Yo por eso estoy casada con un miembro del clan Génico, porque a mí lo que me interesa es que haya más convivir, y si es posible que hagan un holograma de Castaño y lo pongan allá en la Comuna 13 como héroe, porque es que eso es lo que necesita Colombia. Y para finalizar tengo que decirles que ojalá Gustavo Petro se vaya pronto. Yo quiero que salga ya, porque yo voy a seguir el negocio con la GPS. A mí me interesa que las familias de bien manejen la plata de la salud de los colombianos, y que si esa plata se pierde, pues la paguen esos colombianos pobres, y que agradezca que antes les damos ibuprofeno, que agradezca que antes les damos doles, y que agradezca que pueden ir a una clínica que los atiendan, porque los pobres antes no tenían eso. Que agradezcan que Álvaro Uribe Vélez hizo esa ley 100 y propuso ese modelo de EPS, a ver si un pobre conoce un médico en algún momento de su vida. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Y para acabar este notiparaco, hay que decir que don Álvaro Uribe Vélez, que Uribe empezó el 2025 movido. Uribe empezó el 2025, mejor dicho, como Bad Bunny. Entre Uribe y Bad Bunny se han llevado toda la atención a estos primeros días del año. Bad Bunny con su álbum y Uribe con su clase magistral de victimización. Ahora anda llorando que porque Maduro puso una plata por él. Dijo: Álvaro Uribe Vélez tiene que estar en la cárcel por promover intervención militar en Venezuela. Y ya dijo: vean, este gobierno de acá no me protege. ¿Cómo es posible que Nicolás Maduro ponga un precio por mi cabeza? Esto no puede ser. Al mismo tiempo que los Estados Unidos sacan a Cuba de la lista de países terroristas, están dejando que el castrochavismo y el comunismo se tomen América Latina, y este país necesita un héroe, y este continente también necesita un héroe, y ese héroe tengo que ser yo. Pero resulta que don Alvarín Pingüín lo que está haciendo, y como lo dije anteriormente, es evitando que se hable aquí de su juicio, es evitando de que posiblemente sea el primer presidente en la historia de Colombia que termine en la Guandoca, y que no ha podido hacer ninguna maroma para que la justicia se salte el hecho y lo mande por allá a los archivos, como hizo cuando el señor Barbosa era fiscal y cuando el señor Néstor Humberto Martínez también era fiscal. Hay que decir que los dos lacayos del señor Sarmiento Angulo. Para ponerles clara la cosa y para hablarles claro acá, todo el show que han montado con los grafitis, toda la orden que Uribe le ha dado a Duque, a Vicky Dávila y a Fico Gutiérrez, tienen una sola misión, y es que no se hable de ese juicio, porque a Uribe nunca le han importado las víctimas, porque a Uribe nunca le ha importado la paz de este país, y porque a Álvaro Uribe Vélez lo único que le importa es su propia salvación. O sea, que él termine sus días allá en el ubérrimo tranquilo, mientras manda a sus esbirros a escribir libros y digan que verdaderamente quien puso la paz en Colombia fue él, no los gobiernos progresistas, y que él hizo lo que hizo por el bienestar de los colombianos, cuando todos sabemos que en los gobiernos de él se enriquecieron sus hijos, se enriqueció su esposa, hubo paramilitarismo en el mismo Congreso, se mermeló a todos los políticos y se pasó por encima de la Constitución, y que desde que el señor llegó al poder, pues prácticamente en Colombia hemos visto cómo el paramilitarismo y la razón social de las Bacrín y el clan del Golfo se han tomado todos los territorios en Colombia, y que ahora que hay un gobierno de izquierdas, pues al señor le incomoda mucho, porque ese gobierno simplemente le quita la máscara al señor y le muestra verdaderamente no solo a Colombia sino al mundo las atrocidades de su gobierno. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita, darle like, compartir. No se olviden también de apoyar a este noticiero y de hacer... Mentira, no. Muchas gracias a todos los de Patreon y los que hacen que este noticiero sea posible.